Miguel Calzada León y amigos, con mi lista especial de amigos especiales, y aunque nuestro invitado dice que era que yo no tenía a nadie en mi lista, yo siempre lo he tenido a él, pero tengo que esperar los turnos en su momento. Y hoy es alguien de muy querido, apreciado y admirado. Bueno. Doctor Julito Jacín Risk. Gracias, Miguel, y gracias porque también tuve la oportunidad de conocer al dueño del local, ¿verdad? Ah, Manuel, una generación. Manuel Díaz, hijo de un amigo tuyo y mío. Querido y adorado Carlos Díaz. Que ahora está muy en la palestra, pero ese es otro tema. Es otro tema. Porque aquí es turismo, hay que descansar un poco. Hay que soltar eso, pero aquí es la parte, la admiración al ser humano y la historia de vida suya. Don Julito, poca gente sabe lo de Venezuela, que usted nació en Venezuela. Bueno, te digo que eso fue una casualidad. Mi padre, de origen libanés, nació en San Pedro. Cosa que yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque me parece que cuando llegaba la primera generación, lo trajeron los tíos, que me parece que él nació allá, pero lo trajeron pequeño como yo en Venezuela. O sea, que todavía esa historia está ahí. Pero lo importante es que él fue declarado en San Pedro. Ok. Y mi mamá sí nació en Asua, también hija de libaneses, es una familia muy conocida, los Ríos allá, que llegaron por Santiago de Cuba, y se casaron, se fueron en el 39 y tan pronto llegaron a Venezuela, inspirados en una invitación de alguien que le dijo que este era el futuro de la economía de América, porque ahí habían descubierto oro negro. Entonces, llegamos allá, no llegaron ellos, porque yo no había estado todavía. Y tan pronto llegamos, estalló la Segunda Guerra Mundial, a finales del 39. Ellos se ubicaron en Maracaibo, en un municipio pequeño que era como un batey petrolero, Lagunillas. Tenía la mitad del pueblito en tierra y la otra mitad sobre el lago Maracaibo. Pues nací ahí. Al poco tiempo, mi madre no se sintió bien. Me decía, esto es muy caliente, le dijo a mi papá. Porque dice, yo vengo de Asua y no quiero pasar más calor. Porque Asua era caliente. Es muy caliente. Bueno, el asunto es que papá dice, bueno, también me voy. Pero entonces tenían un problema de transporte. No era fácil en medio de la guerra conseguir un barco que viniera a República Dominicana. Aprovecharon que un equipo de béisbol dominicano que estaba jugando tú sabes que el Maracaibo está cerca de Colombia. Uh-huh. Y venía de Colombia, se paró en La Guaira, recogieron a mis padres, que ya yo había nacido, y salieron para acá. Cuando iban por la mitad del camino, que corresponde a lo que es Aruba y Curazao, pues uno de los jugadores se le estranguló una hernia y el capitán dijo, pero no sé qué hago, si termino de llegar a Santo Domingo o me devuelvo. Y vieron que la distancia era la misma y siguieron para acá. Recuerdo que mi madre me decía que el nombre del pelotero era Bragañita García, un vegano. Y que cuando llegamos, el barco que tenía nombre Cuba, no era dominicano, cuando nos dejó en el puerto de Santo Domingo, saliendo del puerto, los alemanes lo hundieron. Por el nombre también, o sea que estaba... No, pero no era el nombre, era que los alemanes inundaron el Caribe de submarinos. Sí, porque decía que lo alimentaba, le daban... Exactamente, ellos vinieron y hicieron... Bueno, el asunto es que esa es la razón por la que... Pero sí... Pero tuvo suerte de llegar a ese barco. Un hermano de mi madre los invitó entonces a otro sitio, que fue a un pequeño pueblo. Dice, bueno, como a ti te gusta el clima,
ellos vivían en El Cercado, provincia de lo que hoy es San Juan. Y se fueron a vivir. Ahí sí yo viví 14 años. No me digas, en El Cercado. Es decir, que te tengo una noticia. Nunca he vivido en San Pedro y toda mi familia es de Pero allá. toda la familia y la relación familia, suya. no, toda la relación, no, toda mi familia. Y te voy a decir algo más. Y no pasaba un mes sin que yo no tuviera que ir de donde sea a San Pedro. Porque todo se celebraba ahí. Vivir. No. Nunca viví allá. Y en El Cercado. En El Cercado 14 años vivieron mi papá y mi mamá. Yo viví solamente de los 14 como... Ellos se quedaron porque me trajeron al colegio, me inscribieron en La Salle y los últimos años yo estaba en los dos sitios, pero yo estudiaba aquí. ¿Y La Salle en el mismo sitio? No, La Salle fue el año que se mudó de la Padre Villini a la Bolívar. Es en el año 1950, en enero, a mitad de año, fue que... ¿Y cómo fue su infancia en El Cercado? ¿Qué anécdota así de...? Lo que pasa es que papá, siempre hay... primero hay una colonia árabe, había una colonia árabe grande. Ahí, en El Cercado. Por ejemplo, los Arbajes eran los que tenían un matrimonio Arbaje, que eran primo hermano de la que es esposa de Luis. De Luis Abinader. Raquel, sí. Y eran los abuelos de Linet, la de la agencia de viajes. Cuello, la hermana de la esposa de Armando Cuello. De Armando Cuello. Entonces, ahí habían muchos árabes. Te estoy hablando de Bichara. Ese señor es Bichara, Masí, Hassin, Yunes. Había mucho. Entonces, estudié, me alfabeticé ahí y salí en el 5º grado para acá. A la capital. Sí, eso fue. Ellos se quedaron un tiempo más porque él era de los comerciantes más prósperos que había ahí. ¿Qué hacía? Tenía una tienda, pero también compraba frutos. Para la venta en la zona. No. Por ejemplo, compraba café, habichuelas, cebollín, compró un camión y venía y lo vendía aquí. Lo traía aquí a los mayoristas. Que era el mercado ahí. Exacto. En el mercado de Modelo. En la Mella. No había mercado nuevo cuando eso. Entonces, él se mantuvo así y nada, un día, pues volvió mamá a presionar. No, que ese muchacho está allá, nació una hembra, me quiero ir. Entonces, tuvimos que vinimos aquí, él puso su tienda en la avenida Duarte. Y seguimos lejos de San Pedro. O sea que nunca vivimos en San Pedro. Siempre. Y estuvimos en la Duarte hasta la muerte de Trujillo. ¿Y cómo era esa anécdota de juventud? ¿Con quién era? ¿Qué hacía? ¿Maroteaban? ¿Jugaba pelota? Lo que pasa es que habían dos generaciones, 3 generaciones. Primero, los compañeros de los primeros 5 años del Cercado. Después vino, eso sí, los compañeros de La Salle. Que ya eso eran... Que esos son amigos tuyos. Ahora algunos sobreviven. Hijos, sí. ¿Verdad? ¿Quiénes son? Bueno, Timo Pimentel, sí. Tony Caro, Galo Muné, Manuel García Sugraña, Roberto Ravelo. La mitad se fueron. ¿Verdad? Porque ya somos ochentones. Acuérdate de eso. Hay una generación. Hay un grupo grande. Y entonces vienen los de la generación de la universidad, los que estudiamos medicina. ¿Y eso de medicina, de dónde le sale? Nunca pensé otra cosa que no fuera la medicina. Desde joven. Después fue que por razones que... Porque esa es la pregunta que me hace todo el mundo, Miguel. ¿Por qué? ¿Cómo te pasaste de la medicina a los medios? Eso fue un fenómeno que yo lo he repetido tanto, pero me voy a ver obligado a repetirlo. Mira, desde que me inscribí en la Facultad de Medicina, comencé a trabajar en un hospital que ahora no se usa. Conseguí un nombramiento en el Gautier como practicante. Eso no era, pero no era renglón de pasantía, era trabajo. No, un practicante. O sea, practicante. ya estaba ahí. Entonces, justamente tengo la anécdota de que el director, a mí quien me nombró fue un Trujillo
que era hijo de Elena Trujillo, muy amigo de un tío, porque eso era conexiones. Se llama Pedro José Trujillo Nicolás, que era inspector general del Seguro Social, del Hospital Gautier. Me nombran y el director en ese momento era quien tuvo muchos años, José Horacio Ornes Arseno. El día que me nombran, en el 59, me llama y me dice, óyeme una cosa, yo no estoy de acuerdo con ese nombramiento, porque tú lo que te acabas de inscribirte en la universidad, tú no tienes conocimiento, no me le pongas la mano a los pacientes. Tú lo que vas a hacer es dos cosas. Primero, tú vas a hacer servicio en ambulancia y vas a trabajar con Mejía Feliu en ortopedia, con la vaina de los yesos y esa cosa que... ¿verdad? Y poco a poco fue así, como trabajé como 2 años en ortopedia con Mejía Feliu haciendo cura. El asunto es que fui un buen estudiante y fui un buen practicante. Porque tenía las dos ventajas. Tenía las dos cosas, pero tenía una cosa mejor, que eran los profesores. Porque en el Gautier estaba la creminata, Mejía Feliu en ortopedia, Goico en cirugía, Hasuri en gastroenterología. Llegó Neyaria ese año. Mandó a José Joaquín Paspá a Londres. Es decir, los Álvarez. Y arriba de eso le pagaban. Los Álvarez Pereira. Entonces, no se para ahí. Matan a Trujillo y el director del Seguro Social en ese momento, del IDCS, era Payo Ginebra. Entonces, Payo me llama, me dice, ¿qué fue lo que pasó ayer? Digo, nada, ¿qué? La universidad tiene la Federación de Estudiantes Dominicanos y la Unión Cívica tiene un meeting en Villa Francisca y la FED tenía que ir a hablar ese meeting, cuando eso la Unión era un movimiento cívico, no era político, y yo hablé. Dice, en tribuna, dice, pues mira lo que vamos a hacer. Ahí está Pedro José diciéndote malagradecido porque te nombró y tú estás atacando la cosa. Ahí hay una beca que recomendó el doctor Goico. Ustedes se van para Filadelfia, y nos mandó 1 año para Filadelfia. A mí y a Miguel Ángel Delgado Valle, que era el cirujano. A mí entonces me dieron allá un curso de la máquina que sustituye el corazón durante la cirugía, que es un corazón pulmón. Sí, que está en movimiento. Sí. Después eso cambió mucho, pero eso fue lo que hice. Regresamos ya con las cosas, ya la situación era diferente, ya Balaguer había sacado los Trujillo, está en el Consejo de Estado, pero vino el año 64 y yo terminé la carrera. Entonces, seguí en el Gautier, ejercí la medicina. ¿Y en qué especialidad? No, ninguna. Seguí, pero trabajaba en cirugía todo el tiempo, en eso que aprendí. Seguimos haciendo eso. Entonces, en el 64, ya como médico, seguí también en el servicio de cirugía. Se intentó hacer cirugía de corazón, pero lo que hacíamos era que traíamos invitados y en vez de pagarle los viajes a los enfermos del seguro, traíamos los médicos a hacer la cirugía. Hacer aquí, y así hacíamos más caso. Bueno, eso duró mucho tiempo. ¿Qué pasó? Que trabajaba en el Gautier, hice una pequeña clínica frente a Poasi, ahí en la Vicente Noble. Y hice trabajo, le hice iguala con todos los sindicatos portuarios. Hasta que se mecanizó y el furgón se llevó a todas esas cosas. Se cayó eso. Bueno, el asunto es que paralelamente yo hacía una revista médica que se llama El Médico Dominicano. Así como todo ese turismo. Puro turismo, se llama El Médico Dominicano. Y lo hacía, me la imprimía Lico Frometa de impresora Margarita. ¿Y le vendía publicidad? ¿Tenía publicidad? Oh, pero teníamos, todos los laboratorios me ponían porque no había otra. Pero entonces, Guarocuya, cardiología. Hugo Mendoza, pediatría.
y Bogar Dermatología. Tenían Sus revistas me la daban a mí para que yo se la hiciera. Porque entonces yo le ocasionaba muchos problemas a las imprentas porque yo tenía que componer y acuérdate que había que corregir medicina, ¿verdad? Sí. Y yo las hacía todas. En otras palabras, yo tenía trabajo en el Gautier, mi clínica, dejé el Gautier y seguí con la clínica y con la revista. Después dejé la revista, dejé la clínica cuando se fue y seguí como editor médico. Tenía después un consultorio que conseguí en el Hotel Jaragua. Allá donde... Ahí frente a Radio Universal, que era Elis Pérez y Fran Arredondo. Color Visión estaba más atrás. Bueno, ahí fue que yo debuté. Ese es el cuento que te tengo. Un día, Horacio Lamadrid fue al consultorio. ¿Qué tú estás haciendo? Y yo, nada. Dice, ven que no me vino el invitado. Y ahí fue que la primera vez que yo fui a televisión fue cuando Color Visión vino para la capital y se instaló en el Jaragua. Sí. Después fue lo otro. Entonces, me metí tanto en impresión que cuando llegó Antonio Guzmán al poder, en 78, yo tenía toda mi maquinaria, pero a nivel nada más médico. Y quería yo hacer textos y otras cosas. Y resulta que en ese momento Antonio Guzmán tiene a Rafael Bonilla Ibar, que hace un periódico de oposición en la 27 que se llama Alerta. Sí. Me llama Milton Ray y José María Hernández y me dice, mira, don Antonio no quiere ese periódico Manuel Bonita porque los dueños, ¿saben quién eran? Todos los militares de Balaguer. Papito Santa Cruz del Jaragua, Moncho Enrique, Ney Nivar, Rivera Caminero, ¿cómo se llama? Milo Jiménez. Toda esa gente era, no, Peri Pérez no, porque era del otro segmento, del otro grupo. Entonces, me dice, mira a ver qué se puede, pero hazlo tú. Fui donde Papito y me dice, Papito Santa Cruz, que fue el que hizo el préstamo en RCB, me dice, bueno, me están cobrando. Vamos a hacer una cosa, mira a ver si tú consigues que te transfieran el préstamo de la rotativa. Digo, rotativa, y decir, porque una rotativa que costó muchísimo cuarto. Cuando eso, voy y me transfieren el préstamo, entonces yo soy el feliz propietario de una rotativa, que ya es mucho para hacer revista médica. Ya será demasiado. Entonces ahí lo que hago es que toda esa izquierdería y todos esos periodistas que hacen periódicos como en Puerto Plata, el Iguamo en San Pedro, toda esa gente, entonces nosotros hacemos, doy 300 pesos por 1000 ejemplares en esa época. No me digas. Así era que se hacía. Entonces, ahí yo suavemente me voy metiendo. ¿Pero qué viene? Viene el problema entonces del papel. El papel era negocio traerlo, porque no pagaba nada. Entonces vienen y pasan eso, lo sacan del mercado y deja de ser paralelo. Pasa a ser un producto que hay que buscarse la divisa. Resulta entonces que el amigo, creo que era Periche, Bernardo Vega era que estaba en el banco. Pasó todo y digo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasó? Que comencé a ir. Velázquez Mainardi me invitó Tocayo a Color Visión a un programa que tenía. Fue el único programa que Antonio Guzmán hizo él nunca habló, pero le hizo media hora a Velázquez Mainardi. Y eso lo disparó. Nunca habló. Quien le hizo la campaña fue Peña. Entonces, me invita un día, hacemos un programa como estamos haciéndolo tú y yo, y cuando termino me llama Mario y Manolo con Popi. Me dice, ven acá, ¿qué tú estás haciendo? Digo yo, no. Dice, ¿y por qué tú no te haces un comentario aquí en el noticiero Mundo Visión? Digo yo, ¿por qué? Dice, sí, hazlo.
Y entonces ahí es que yo entro a Colorvisión. Pero fíjate que voy dejando suavemente, pero ya en la imprenta, ¿sabes lo que estaba haciéndose? Hubo un periodiquito que se llamaba Caña Brava. Claro, yo que era el periódico sí, nuestro. Entonces, ese fue semanario, mensuario, diario, de todo fue Caña Brava, porque había que hacerlo. Entonces, me dicen en el Palacio, me dicen, vamos a hacer una cosa. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Digo, bueno, yo ahora lo que tengo es una deuda. Dice, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a darte los textos escolares. Para y así 30. Tú le puedes pagar, imprime los textos, le paga educación, le entrega educación y le paga al banco de reserva. Digo yo, está bien, pero sí, más nunca se acordaron de mí. Me dejaron suelto en banda, no dieron ningunos textos. El único que se hizo fue un librito de alfabetización que recuerdo siempre que llamaba Caminito. Quien lo tuvo que pagar fue José Jacín y donárselo a educación. La UCE tuvo que pagar. Sí. Bueno, el tema es la historia de cómo de la medicina pasó a los impresos médicos, de los impresos médicos a una editora, de la editora a la televisión. Y todo fue fortuito y casualidad. Pero que no fue una cosa que yo me senté a planear. ¿Y cómo fueron los comentarios del programa con Horacio Lamadrid? No, eso era de medicina lo que él me preguntó. Me preguntó del asunto del corazón, que en ese momento yo estaba fresquecito. Creo que estaba en el Gautier todavía. Pero fue un ratito ahí que hablé con él. Y tenía una cosa que hay que reconocerlo. En Radio Universal, en la sala de espera de mi consultorio, se sentaban Silvio Erames, Radamés Gómez Pepín. Ellos tenían un programa político parecido a eso que hacen ahora en Radio Universal. Pero usted tenía toda esa gente a la mano, al alcance. Sí, pero eran amigos, pero nosotros no teníamos conexiones de tipo político. Y cuando usted hacía la revista Medicina, la publicidad, ¿quién la vendía? ¿Quién se encargaba? No, yo iba a los laboratorios y hacía mi contrato por año. ¿Y ellos estaban encantados porque ellos querían hacer. Pero por ejemplo, yo entiendo la vena suya ahora y cómo también la generaba. Pero eso no funciona así. Ya esa gente, que ellos hasta buscaban a uno, a veces te llevaban una literatura médica o un artículo. Dice, mira, este artículo sobre el Persantín, nosotros queremos que se conozca y que se le reparta la revista a los cardiólogos, qué sé yo qué. Y ellos pagaban pero además no era una página, se pagaba 150 o 200 pesos. ¿Mensual? Sí, no, por ejemplar. Okay. Sí, pero sí. Y ellos le daban, por ejemplo, a las sociedades. Ellos le daban a Guarocuya y ellos le cubrían, es más, eso le daba beneficio a las de tanto a publicidad. Pero eso ya no existe. No, para nada. Ahora son otros brincos. No, ahora es otro tema que, mira, un día lo vamos a hacer por en la revista. Ese tema, con la medicina pasa como contigo, que aquí no hay que determinar quién es el sector turístico. No, eso está dirigido. Tu problema es cuando ellos pelean, ¿qué tú haces? Te declaras neutral, porque tú no te puedes meter en el pleito de Rainieri con Hazuri, con nadie. Porque tú no te puedes meter en ese problema. Al contrario. Y ni siquiera con criterio. Ni siquiera, no. Ni siquiera con criterio. Porque hay para nada, no. Yo recuerdo, yo fui amigo de Caminero, pero el papá. Don Luis. Sí, Don que Luis fue Augusto el convoyo dominicano. No, yo viví esa experiencia. Creo que llegué a hacer un número allá en la imprenta. Él, que era pequeño. Era un tamaño de la mitad de 8.5 por 11. Pero era el único producto que había. Sí, no había más nada. Y cuando se hacía Santo Domingo News, que era de Horacio Vicioso. Mira, Santo Domingo News era buen nombre. Y lo que hizo después Miguel Coco, yo no tuve ninguna participación. Turing, era la de Miguel Coco. Y una vez le fui a comprar esa a don Miguel. Y digo yo, Miguel, antes de yo sacar puro turismo. Digo yo, no, que Miguel tuvo una visión porque tiró Turing y tiró la de los niños también. Sí, pero él me dijo a mí, mira Miguel, yo en realidad, eso es lo que entretiene a mi mujer, yo no puedo vender eso. Sí.
sigue con la que tú vas a sacar. Sí. Y fue un consejo sano, porque este producto ya tiene 18 años. Pero obviamente especializado. Pero esto tiene salir. anunciantes naturales. Correcto, especializada. Es un Pero producto es especializado. difícil porque yo no quiero meterme en opiniones sobre turismo, pero yo fui amigo del pionero del turismo aquí. Ángel Me Miolán. hizo un regalo. No, que me Ángel Miolán. Porque él vendió un producto que no No, servía. él Don Miguel de Moya, hermano por de Dios. Manuel de Moya Alonso. Claro, claro. Ese fue el primer Pana de mi director papá, del turismo. vegano. Don Miguel era pintor Y tenía su casita en Palmar de Ocoa, y me bellísima. regaló 2 cuadros. Él fue director de turismo. Eso era lo Exacto, que era. Y, Sí, sí. y Ángel Miolán fue director de Sí, pero Don Miguel primero. No, sí, porque era cuando Trujillo era imposible vender. ¿Tú sabes quién era el único turista que venía aquí? Los americanos. Era uno, no, eran unos marinos que venían en un barco y ellos se embarcaban y se iban para Villa Francisca a buscar a las mujeres y cosas. Eso era todo lo marinos. Pero obviamente era un punto de partida. Don Julito, y a nivel viaje, vacaciones, desconecten su familia. Eso no existe. No, pero a nivel del país, ¿usted conoce el país completo? República Dominicana, sí. Me quedan algunos pequeños, por ejemplo, yo no conozco los Pinos del Edén, que pertenece a la provincia de Pedernales. Allá. Ahora me puso una difícil, yo no sabía de eso. Los Pinos del Edén es una pequeña montaña que se encuentra en la provincia de Pedernales, arriba, que me dicen que es muy bonito, pero que es muy difícil cruzar por ahí. Por ahí no se cruza. Está en la frontera, pero no se cruza. No lo he podido conocer. No conozco en Elías Piña, perdón, hay un municipio que para ir a ese municipio no se va a Elías Piña. Hay que ir a San Juan, a Las Matas, al Cercado y a Hondo Valle. Entonces, de Hondo Valle hay un lugar que se llama Hierbabuena, que está en la frontera y es el único sitio que hay agua. Y me dicen que ha nacido mucha hierbabuena y así se llama. Por eso se llama así. Sí, se llama así. Y el nivel de el tema playa, yo recuerdo que usted tenía y yo tenía. Yo lo que no hago una casa en Metro Country Club. Sí, pero yo esa casa en Metro fue algo que me dio Rubén. Luis José. Luis José Asili. Mi compadre. Me vendió porque una gente de los japoneses de la Mazda rompieron el interés por tenerlo, entonces me la vendió a mí. Eso fue lo más cerca que usted tuvo de vivir en San Pedro. Lo más cerca. Y estoy también, quiero decirte que no soy, Michelle tiene una en Jarabacoa, sí. Pero yo no soy muy proclive a las casas, porque esas casas te obligan a ir. Cuando tú tienes una casa en Jarabacoa, hay que darle seguimiento. Cuando tú tienes, donde más yo trabajé por razones del béisbol fue en San Francisco de Macorís. Pero ya eso fue en los años 2000. Y a nivel turístico, hotel y eso, ¿usted le gusta, lo arma? No, yo estuve obligado cuando hicimos el equipo de los Gigantes de San Francisco le cambié el nombre a los pollos. Me dice, ¿por qué los pollos? Digo, bueno, porque es una afrenta ponerle Gigante de San Francisco a un equipito de San Francisco de Macorís. Digo, vamos a ponerle los gallos. Y me dijeron, no, es que eso es reformista. Entonces puse los pollos y cuando crezcan, entonces le poníamos los gallos. Pero cuando llegaron los jugadores, tenían que hospedarlo en Santiago. Y entonces digo, pero bueno, el costo es el altísimo. hotel se llama el Libanés, un hotelito frente al parque. Entonces, la gente de los Bravos de Atlanta, que teníamos un acuerdo, nos ayudaron. Dice, nosotros no te vamos a ayudar, nosotros queremos una escuela. El doctor Almanzar nos vendió en condiciones muy blandas una porción de terreno, que es donde se encuentra el hotel y la urbanización. Y nosotros, con ayuda de ese equipo, hicimos una academia de ese equipo
y hicimos el hotel. Ese hotel después se consiguió autorización para casino, pero tenía un problema, y es que los hoteles de pueblos que no son de ciudades turísticas, a pesar de que se quiso hablar de que la Quitepuela pudo haber sido una atracción para el turismo, como usted le dice, ecológico y qué sé yo. Ahí lo que iban era viajantes, vendedores, y había que darle una tarifa. Sí. Hoy los visitadores médicos. Se mantiene, eso es todo, se mantiene. Y eso se mantiene, vendimos el equipo. Es que si no le creaba otro incentivo. Tiene el Hotel Las Caobas, que está funcionando, pero que el margen de beneficio se cubre nada más. De la ocupación. Yo siempre me quejo de los RICE, que son amigos míos, que caramba, ustedes en estos días inauguraron un nuevo hotel, una construcción. Sí. Y lo que dieron fue adquirir eso. A ustedes les tocaba el desarrollo de San Francisco. Y me dice, no, don Julio, es que usted sabe que esa es una firma que nosotros le dimos apoyo, pero ellos, la iniciativa no es de nosotros. Una franquicia que van a hacer en Macorís. Pero eso está a qué nivel. Bueno, la inauguración comenzó. El primer Picasso. Don Julio, y en el tema gastronómico, usted ahí sí. Bueno. No, una vez con Andrés Van der Hoor, porque yo siempre. Usted tiene una selección de. Yo siempre le he buscado el futuro de los muchachos, porque tú no le puedes decir a los muchachos, a pesar de que Michelle se metió en la misma pendejada. Le cayó atrás. Ok. Estudió mercadeo y Andrés tenía un restaurante en el centro de la feria ganadera. ¿Eso fue Andrés? Eso era de Andrés, ese restaurancito. Y yo le puse el rancho, se lo compramos y teníamos el problema que el patronato entendía que todo era de ellos. Entonces, cuando León Jiménez compró una porción de tierra dentro de la feria ganadera, nosotros sometimos durante el gobierno, creo que de Fello Suberví, la misma solicitud y compramos la porción donde estaba el restaurante. Entonces, el ayuntamiento hizo la cosa bien. Se lo vendimos después a Miguel Vargas. Sí. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Hicimos un buen restaurante, le pusimos el rancho, traíamos carne importada. ¿Y quién estaba al frente? ¿Quién estaba al frente? Una sobrina mía, que era hotelera y era banquera, las dos cosas. Nadua, que trabaja ahora ahí en el Blue Mall. Blue. Sí. Los venezolanos... eso que sido con Bellutini. Exacto. Entonces, el tema es que eso funcionó tanto que hicimos un rancho en Santiago, un rancho en San Francisco y un rancho en la López de Vega. ¿Y nunca en San Pedro? No, en San Pedro no. Usted con San Pedro, yo no sabía. No, es que San Pedro, había que estar de acuerdo con José Jacín, que era el padrote. Pero yo le comenté fuera de cámara que yo oía a Consuelo de Pradel que usted la metió voluntaria del cuerpo bombero en San Pedro. No, lo que pasa es que hay un médico que era el general de los bomberos que venía mucho al programa. Y un día nos hizo a mí a Consuelo. A los juramentos. Sí, nos nombró honorífico. Porque yo era voluntario cuando Lilín Díaz. No, pues no, nosotros nos nombró ella. Voluntario honorífico. Sí. Y nosotros lo difundíamos mucho y conseguíamos muchas donaciones, camiones y esas cosas. Se llama Gaspar Florentino, el doctor. Como invitado. No, Gaspar Florentino era un médico, pero que era el jefe de los bomberos en San Pedro. Pero Lilín, yo me acuerdo que nosotros nos uniformábamos como guardia, de verdad. Esa es la situación. Pero entonces en la gastronomía, ¿a usted le gusta cocinar? No, yo no. Nada tampoco. No. Nada de nada. Lo único que yo recuerdo que hice un viaje cuando yo estudiaba, que hice unos viajes de entrenamiento. Me invitaron en Alemania
en Alemania a hacer algo. Sí. Había unos dominicanos que se reunían y decían, tú tienes que hacer un chicharrón de pollo. Digo, yo andaba en Alemania. Entonces, pero yo lo resolví, yo cogí el pollo, lo piqué, lo envolví en harina, vi lo que los chinos hacían, que yo me lo aprendí. Calentaba el aceite mucho, y eso, cuando estaba bien caliente, pero me pasó un accidente y fue lo siguiente. El dueño de la casa donde nosotros hicimos el chicharrón era un pionero de la energía. Y en esa casa se había instalado un sistema de alarma que estaba dentro de las paredes. Cuando ese humazo arrancó para arriba, sonó la alarma. Disparó. Un desastre. Esa fue de Pero quedó muy bueno el chicharrón. O sea, la amistad pero siguió de con que esos hubo amigos. Alarma, él tuvo que llamar. La suerte que era el jefe de la compañía eléctrica. Porque se disparó. Sí, porque era el jefe de la Pero dígame una cosa, ¿y comida favorita? ¿Qué le gusta? Guandule. Siempre. Si tú me condenas a una comida de por vida, guandule. ¿Pero en qué forma? ¿Guisado? Guisado sin coco. Ya. ¿Y sí. pero su arroz? Porque no, le pongo arroz, carne de res guisada. Entonces, tampoco... A mí me pasa con los guandules, te voy a hacerte cuento. Un rey condenó a un hombre a muerte y le hablaron mucho por el hombre. Dice, bueno, díganle a él que diga un alimento que le voy a conmutar la pena, pero tiene que poner de por vida un solo alimento. Entonces se lo dicen, pero no le permiten consultarlo. Otro preso sabe la historia llevó, sí. Y coge una guitarra y le canta una canción que compuso y le dice, pide con lo que tú te criaste. Entonces pidió leche. Y leche y duró el hombre más que el carajo. yo pido guandule. Pero esa es su debilidad. ¿Y comida árabe? Porque usted... De todo yo como de todo. No es que yo no como lo otro. Y yo tengo la suerte que Michelle se me casó con una prima árabe. Aida tiene una mano... Y bueno. Porque además no estuvo conforme con lo que le enseñaron y vino y se metió en un camaima. Y hizo... No, y tiene unas relaciones de unos chefs y una... Relaciones no, ella es chef. Es chef, pero digo yo, pero que entonces los amigos que vienen a hacer cosas especiales, ella termina cocinando con gente clave. Bueno. O sea que usted tiene ese problema resuelto. Exacto. Ese problema resuelto. Y entonces, y si yo le digo... Lo que pasa es que en el área tuya yo no tengo demasiadas cosas en común, que te estoy viendo de hace rato. ¿Qué hoteles? ¿Qué comida? ¿Qué viaje? Nada. Yo lo que pasa es que yo me quito el sombrero. Medicina y medio de comunicación. Sí, pero entonces, yéndonos a medio de comunicación y a mi área, el sector ganaría muchísimo si usted le coge un poquito el piso, no llevándole invitado, sino que usted domine el tema y que usted coja, vámonos para Punta Cana, don Julito, usted y yo, y vamos a hacer un recorrido para que usted conozca cómo es que está caminando eso. No, mira, porque su micrófono, su voz... No, porque yo viví eso con Jocho Pimentel en Puerto Plata. Okay. Cuando nosotros estábamos con el ingenio, que también era de los inventos con Michal, nosotros utilizábamos mucho, Paliza tenía un proyecto ahí. Bueno, el miércoles próximo dan el Picasso de Bergantín. Exacto. Nosotros teníamos Bergantín. Eso era parte de Montellano. Era parte de Montellano. Yo me acuerdo. Entonces, el tema era que yo viví el tema del campo de golf, del Banco Central. De Playa Dorada, de Infratur. Sí. Y después vivimos como declinó eso. ¿Usted se acuerda quién fue el primer director de Infratur? No. Ico Cruz. Fue Ico. Ico, que tenía la tienda Mari con... No fue Guerra, ¿cómo se llama ese muchacho? El primero. Guerra era de los préstamos de... Pero el primero que fue coyunturalmente... Yo era amigo mío, Ico Cruz. Sí, pero éramos del 2030. Él, como cuando yo tenía CTN cerca de Fonglode, él venía y me visitaba. Ese era mi barrio. Y él me hizo la historia, yo no sabía. Se lo pusieron en la mano, después ya eso fue cambiando. Pero usted vivió entonces esa época de Playa Dorada teniendo Montellano. Teniendo Montellano fue que pude conocer eso. Pero el profundo, Miche, esa cosa. No, yo Miche he ido 3 veces porque tengo mucha gente que están relacionada con Miche. Me da curiosidad
porque Miche tiene una ambivalencia que me enseñó Consuelo. Tú sabes que Miches tenía una particularidad, que gente que se fue para Puerto Rico, ilegal, ocurrió un fenómeno, Miguel, y que viajaban regular, teniendo pasaporte en Yola. Se iba se iban normal. Miche. Por Miche salían yolas con ilegales y ahí mucha gente iba a Puerto Rico legalmente también en esa yola. Sí, esa era tu. Agua, que era AA, que decían agua por adelante, agua por atrás. Sí, pero era una cosa increíble. Ellos hacían eso. Mire una cosa, pero anímese y vamos a hacer un recorrido, porque es que eso es conocer lo que está pasando. Gana el sector cuando usted le diga en la revista 110 que usted vio cómo se está desarrollando, porque en realidad es algo en pro del destino. Voy, porque es natural, se va mucho al este. Primero fui varias veces al aeropuerto de La Romana, no de Punta Cana. No, de La Romana en Casa de Campo, sí, que estaba dentro. El que es de La Romana. Y después, obligado, hay que ir al de mayor movimiento, que es el de Rainieri. También he conocido, soy muy amigo de Jasuri, y algo de los españoles, de la gente bávaro. Sí, Barceló. Esos fueron los... ¿Sabe quién le vendió a ellos? ¿Quiénes fueron los que le hicieron la negociación del terreno? Este señor Gavito Ferrer, en caballo, era que le enseñaba eso. Otra cosa, tuve mucho conocimiento porque en el programa se debatió mucho un problema que había de tenencia de tierra. Ahí, eso, en el este profundo. Ahí sobre todo el turismo, le decíamos los arenuses, es decir, gente que en un tiempo lo importante era la montaña. Exacto. Y la playa no era nada, se revirtió el asunto. Y entonces comenzó a valer la playa. Así es. Y nosotros tuvimos algunos casos de parientes que durante la guerra recibieron en pago tierras en esa zona. Mucha tierra, pero por nada. Y resulta que con los años esas tierras le fueron vendidas. ¿Tú sabes quién? Mi pariente, la familia de Santiago Jacín, le vendió a Georgie Nader. En Miche allá. Por ahí mismo, sí. Pero eso es Playa Esmeralda. Sí, bueno, yo no sé lo que es. Yo sé que eso quien lo gestionó fui yo con Georgie. Mira, coge eso. Y se lo compró a los Jacín. Yo entrevisté para CTN y para Puro Turismo a Georgie hijo. Y me dice que quien metió a Georgie para comprar esa cosa fue Julio Iglesias. Porque él le quería vender. Yo no sé cómo Georgie me hizo llega, la anécdota y comenzó a comprar. Pero yo sí sé que él le compró a esa gente. Y tú sabes que había un litigio con uno que fue fiscal de la capital, pero que yo creo que era higüeyano, apellido Hernández, que era fiscal de aquí, de Leonel Fernández, que tenía un problema de un basurero, de una zona que había problemas, y ellos iban mucho al programa con un hermano que era que lo representaba, con problemas, porque ahí los papeles traían muchos problemas de ahí. Pero mire, yo de verdad, don Julio, yo quiero planear eso de que nos vayamos, Michelle, usted y yo, y hagamos un recorrido. Pues sí. Porque eso es parte, a la larga es una opinión. No es lo mismo yo ir y decir lo que yo soy vendiéndome a que usted sepa visualmente cómo que está caminando eso. Lo que pasa es lo siguiente, mira, te voy a decir. Yo soy primo de una persona que Frank Rainieri es primo, que es Celso Marrancini. Celso es primo de Frank, pero es primo mío, él por los Marrancini y yo por los Rí. Porque su papá era Rí, su papá era Marrancini y Rí. Entonces, cuando vinieron los problemas, yo lo conocí a Fran, primero en el colegio, pero donde lo conocí era con Jacinto. Y Jacinto le tenía un apodo a él. ¿A Fran? Sí. Cuando Fran se asocia a esos señores de Kirkland y de... A Ted Kill y a Ted Kill, él decía, oye, pero tú sí tienes suerte, porque tú te has conseguido esa mafia que
Entonces le decía mafia al pobre Frank. Y digo, Frank, pero tú le dices, no, eso es de relajo, porque resulta que él tiene unos socios que fue lo que más invirtieron ahí. Claro. Entonces, en su lucha, yo no fui muy solidario con él. Y nosotros no tenemos muy buenas relaciones. Pero él es muy, muy amigo de José Israel. Y José hizo lo que tú sugieres. Fue y vio los proyectos. Hay que hacer un recorrido y él lo hizo, yo me acuerdo. Pero que yo tenía a Fernando el Colorado en CTN también. Y él tenía su espacio. Bueno, hablemos de turismo, el que yo hablo. El que yo... Ese se hizo, nace con Fernando Reinieri y Radamés Martínez Aponte. Porque yo busqué a toda esa gente clave y le di espacio. O sea, yo he tenido la bendición de estar rodeado de mucha gente buena. Tú sabes que yo te estoy viendo a Díaz allí. A Emanuel. Yo sé que nada doy lata en decir ya terminaste. Quiero hacer un compromiso contigo. Amén. Ya hablamos de todo lo que tú quieras de Julito Jacín y toda esa No, yo me lo comprometí que vamos a hacer un recorrido. Lo que yo quisiera. Dígame. Un día hablar de calzada. El famoso contador y economista. De mi papá. Ay, sí. La renta la fundó en el 47. Una etapa. Sí. Nació en el 9. Tu mamá, que me ve el programa. Ecuatoriana. Bien, está bien. Mire, don Julito, gracias de verdad por darme la oportunidad. No, a mí, tú. Y yo me siento sumamente orgulloso de ser... Por algún lado yo soy así. Porque Michelle es un hermano querido y adorado. Y es un tipazo. La familia entera. Porque ahí hay que sacarle su comida aparte para que me mande. Todo su comida No, yo recibo de ahí a veces unos quipes especiales. No, pero gracias de verdad. Gracias a ti, Miguel. Amigos de Miguel Calzada León y amigos, una vez más, nos vemos en una próxima entrega con gente amiga y especial. Hey, y también no puedo dejar de decir, te invito a que conozcan más de Miguel Calzada León y amigos en Spotify, Apple Podcasts y en todas las redes sociales. Síguenos.